Muy buenos días, jóvenes. Vamos a empezar entonces el día de hoy con ustedes ya la primera unidad de histoembriología. Esta unidad pues es solamente lo que es introducción y generalidades en animales domésticos, así que pues es un poco corta. Cualquier duda pueden interrumpirme y de todas formas siempre al final de la clase damos unos minutos para los que tengan dudas. Aquí tenemos una pequeña definición donde pues esta es una ciencia que se va a encargar del estudio del desarrollo de los organismos, o sea, la embriología, ¿verdad? Se encarga del estudio del desarrollo de los organismos y a esto se le llama también ontogénesis. Y esto se va a dar a partir de una célula primitiva que es el óvulo y esta va a ser fecundada por el espermatozoo del macho hasta que van a ser el nuevo individuo. Solamente va a estudiar durante el periodo de la preñez. Después que ha nacido el animal, ya no se encarga para nada la embriología. Se encarga también lo que es la histología, porque como es histoembriología, pero ahorita vamos a estudiar más que todo embriología, pero también aprovecho de darles una definición de lo que es la histología. Se encarga del estudio de células y tejidos que van a conformar los diferentes órganos y sistemas, ¿verdad? Y todo esto va relacionado con la embriología, que es la formación del embrión. La embriología es muy importante, aunque aparentemente tal vez no lo fuera, tal vez por estar muy al inicio de la carrera, no, muchas veces no tienen conciencia de lo importante que es la embriología, pero realmente esta es una ciencia que está relacionada con casi todas las demás materias de la carrera. Su importancia radica que sirve como base, o sea, oigan eso, es como una base para comprender los procesos tanto de reproducción como de anatomía, fisiología, patología y biotecnológicos. Y hay más que ahorita vamos a ver. Entonces, es muy, muy importante que ustedes le pongan bastante asunto a lo que es el estudio de la embriología. El desarrollo embrionario explica cómo una sola célula, que es el cigoto, puede originar un organismo completo. Mediante divisiones celulares se diferencian, hay migración de células, se forman capas germinales y se desarrollan los órganos. O sea, realmente es algo increíble y es el inicio de la vida, por eso es tan importante. A ver, aquí me van a ayudar a ver en dónde se podría aplicar la embriología, en qué otras materias o en qué otras áreas. A ver, ¿quién dice algo? ¿En reproducción? Sí, perfecto. ¿Quién más? Hay muchas. Mejoramiento genético. Cabal también, genética. ¿Podría ser en inseminación? Sí, es parte de lo que es reproducción en cierto modo, pero es parte ya de lo biotecnología en cierto modo también. Sí, muy bien. ¿En anatomía? Anatomía, perfecto. ¿Qué más? ¿Patología? Patología. Falta la que va, la hermanita de la embrio, que vemos juntas. Histología. Eso, histología. La que da el funcionamiento de los órganos, ¿cuál es? ¿Fisiología? Fisiología. Fisiología, perfecto. ¿Qué más hay dentro de la biotecnología? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué cosas hay ahora nuevas? Bioingeniería también es. Bueno, sí, más o menos, sí, sí. Tenemos clonación, trasplante de embriones.
disección de embriones, etc. Pero voy a poner la siguiente para que veamos. Casi que las dijeron todas. Miren acá. Reproducción, check, ¿verdad? Si la dijeron. La ginecología y obstetricia, que son también de la mano con reproducción. Yo diría que en estas tres, bueno, estas cuatro, porque también la teratología es muy importante, todas las malformaciones que se pueden dar durante la gestación, ustedes tienen que saber cómo evitarlas, ¿verdad? O por qué podrían darse. Cuando son genéticas, pues sí, ahí sí ya no podríamos hacer mayor cosa. Pero estas son las que están más de la mano con la embriología, diría yo, porque aquí pues vemos cómo se forman los órganos, va con todo, pero estas, digamos, les van a servir mucho, la embriología les va a servir mucho para después comprender más todas estas. Genética la dijeron, anatomía, histología la dijeron, fisiología, patología la dijeron. O sea, estamos muy bien. Ahora, entre la biotecnología, pues yo les dije el trasplante, disección, criopreservación también, o sea, para preservar los embriones así congelados, ¿verdad? Sexación de embriones también entraría, y pues la clonación que también les mencioné. Esta es por medio de una reproducción asexual. Estamos bien, entonces, seguimos. Ahora veamos aquí la relación de la embriología con otros cursos de la carrera, o sea, ¿por qué? Ahorita los vamos a ver, ya ustedes los mencionaron, pero vamos a ver por qué. Este cuadrito se los he puesto para que ustedes vean la gran importancia que tiene la embriología. Por ejemplo, con anatomía, que por ahí lo dijeron, este va a permitir y comprender el origen embrionario de cada órgano y dónde está ubicado, ¿verdad? Los sistemas y dónde está cada uno para el momento de estudiar anatomía, que tiene que ver también, que eso no lo mencionamos, con cirugía. El que sabe anatomía tiene ya bastante avanzado el éxito en la cirugía, ¿verdad? Los que no saben anatomía es muy difícil poder hacer cirugía. Bien, la histología pues nos explica cómo se van a diferenciar los tejidos a partir de las capas germinales, ¿verdad? O sea, ahí es donde vamos a ir viendo por qué o cómo se van a ir formando. La fisiología nos ayuda a entender cómo van a madurar y a funcionar los órganos y sistemas. La ginecología se relaciona con la fecundación, vean, con el ciclo estral, muy importante, con la implantación, la fertilidad y la muerte embrionaria, si hubiera, ¿verdad? Miren con todo lo que se relaciona. Todo esto lo vamos a ir viendo en lo que es el curso. Fecundación, implantación, fertilidad. El ciclo estral, pues eso lo ven en otros cursos, y la muerte, pues también la van a ver ustedes en reproducción, ¿verdad? Y ginecología. La obstetricia también, dice, es clave para comprender la gestación, o sea, desde que se fecunda el óvulo, empieza la gestación, y entonces tenemos que ir viendo qué sucede, ¿verdad? Vamos a entender qué va a pasar, vamos a ver lo que es placenta, también eso lo vamos a estudiar, y eso es dentro de la obstetricia. Vemos si puede haber, dependiendo del tipo de animal y del tipo de placenta, podemos saber si va a haber retención placentaria o no, en qué animal es más fácil que haya retención y en cuáles no. También el desarrollo fetal, el parto, también vemos un poquito qué es lo que lo impulsa a que se lleve a cabo, y también distocias, o sea, cuando vienen en malas posiciones, etc. Las distocias en sí las van a estudiar ustedes propiamente en obstetricia, pero ustedes se les va a facilitar si saben embriología. En reproducción es fundamental, ¿verdad? Esta va a decirnos las técnicas de inseminación artificial, que por ahí lo dijeron, la transferencia de embriones, la fertilización in vitro, eso no lo habíamos mencionado, eso se hace ahora ya también, ¿verdad? La genética, lo mencionaron, esa explica la transmisión de caracteres y también alteraciones hereditarias
que pudieran haber en el desarrollo. La patología, con mayor razón, permite entonces interpretar malformaciones, abortos, lesiones fetales y defectos congénitos. O sea, es realmente bien importante la embriología. Aparte de eso, si ustedes saben embriología e histología, pueden saber cuando vean ustedes en una lámina algo patológico, ¿no? En farmacología, no la mencionamos, esto es muy importante también, ayuda a valorar riesgos, miren, teratológicos, ¿verdad? O teratogénicos, del medicamento que se va a aplicar durante la gestación. Esto es algo que tienen que tener muy, muy en mente al momento de ustedes medicar una hembra y pues si hubiera una ligera sospecha de que hay una gestación, deben estar totalmente seguros que no la hay antes de inyectar o proporcionar algún fármaco que pudiera producirnos malformaciones, ¿verdad? Entonces es bien importante. En microbiología e inmunología, otras dos que son bien importantes y se relaciona con infecciones embrionarias, en abortos infecciosos y también inmunidad neonatal. ¿Por qué inmunidad neonatal? Se refiere, por ejemplo, dependiendo del tipo de placenta, así vamos a tener más facilidad o menos facilidad de que los animales tengan ya una inmunidad al nacer o nazcan totalmente desprotegidos, ¿verdad? Eso lo vamos a ver ya al final ahorita de las unidades, en la cuarta unidad, donde vemos que, por ejemplo, en suinos que presentan 6 capas entre madre y feto, ellos nacen desprotegidos, ¿verdad? Entonces es muy importante. Producción animal también, porque contribuye a mejorar la fertilidad, la supervivencia neonatal y la eficiencia reproductiva. Vean qué importante. Si ustedes saben embriología, pueden ayudarse a que haya una eficiencia reproductiva, una mejor fertilidad y por lo tanto va a haber mayor producción, ¿verdad? Y dentro de la biotecnología, pues ya mencionamos alguna, sería como la clonación, que está ahora ya más conocida, la manipulación de embriones, criopreservación y diagnóstico genético. Bueno, estas son biotecnologías reproductivas muy avanzadas, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna duda de esto hasta aquí? ¿O algún aporte extra? ¿Ninguno? Bueno, sigamos. Muy bien. Ahora sí vamos a empezar entonces ya con la introducción, ¿verdad? Y es importante que ustedes sepan que durante el proceso de la formación y desarrollo de los seres vivos van a haber cambios progresivos, ¿verdad? O sea, desde que se fecunda al óvulo por el esperma, empiezan los cambios, ¿verdad? Empieza la división celular, empiezan ya a formarse las capas, se forma la blástula y las capas, la gástrula, etc. Entonces, pero esos cambios son mucho más pronunciados y rápidos en las primeras fases del desarrollo. ¿Quién diría? Bueno, no, si está recién preñada, no hay problema. Démosle, montémosla, hagamos carreras con la yegua, por ejemplo. ¿Y qué si ahí es cuando están siendo más rápidos y progresivos los cambios? Entonces, de repente, pues va a haber una pérdida, ¿verdad? Entonces, ahí en las primeras etapas, los 3 meses, digamos, en especies que son de más gestación más larga, incluyendo a la mujer, allí esas primeras fases son súper importantes, ¿verdad? No hay que poner fármacos ni molestar a los animales porque fácilmente hay aborto, ¿verdad? Entonces, en ese periodo y del periodo embrionario, o sea, el periodo embrionario abarca más o menos, en resumen, como 2 meses, porque hay quienes 6 semanas, otros 4 semanas, depende de la especie, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Entonces, durante el periodo embrionario, prácticamente es
donde más cuidado hay que tener. Entonces, hay que evitar golpes, administración de fármacos, hay que dar una buena alimentación a la madre, hay que vitaminar, etcétera, ¿verdad? Si queremos que la cría nazca bien. Para el estudio de la embriología, algunos autores la han dividido en 3 etapas. Otros las dividen solo en 2, en la 2 y 3, pero algunos además incluyen la 1, que es la blastogénesis. Génesis, siempre que vean esto, quiere decir formación, ¿sí? Formación. Entonces, formación de la blástula. En la primera etapa se va a formar la blástula. En la segunda etapa ya va a ser la etapa de embrión y la tercera va a ser la etapa de feto. Veamos la blastogénesis. Esta es la primera etapa. Abarca desde la fecundación del óvulo por medio del espermatozoo hasta que se forman, vean aquí ya se habla de las 2 capas germinales. Ectodermo es la capa más externa y endodermo la capa más interna. La capa de en medio no se forma aquí, ya lo vamos a ver. Entonces, abarca desde la fecundación del óvulo hasta la formación del ectodermo y endodermo en la segmentación que se denomina blástula. Durante el periodo de segmentación, que ya vamos a ver, y se llama blástula. Esta que está aquí es una blástula en un desarrollo temprano y este ya se puede llamar también blastocisto, ¿verdad? Y este es ya una blástula o blastocisto en un desarrollo más tardío. Al inicio, para recordarles, ¿verdad? Al inicio, pues es una mórula. Todo esto está lleno aquí con los blastómeros y cuando llegan al útero se invade esa mórula por líquido uterino y se desplazan los blastómeros hacia un extremo o un polo, ¿verdad? Y se va a formar el polo embrionario, se le llama, que es esto que está aquí y este que está aquí. Al inicio, estas células están en desorden, solo es una masa celular interna, ¿verdad? Pero conforme ya va avanzando el desarrollo, tienden a organizarse y ya se van a formar las capas, el ectodermo y el endodermo, ¿verdad? Aparte de eso, pueden ver en una blástula lo que es el trofoblasto, que es todo esto que rodea, que es el que va a formar la placenta, y el blastocisto, o sea, la cavidad de la blástula, ¿sí? Entonces tendríamos el polo embrionario o embrioblasto, el trofoblasto y la cavidad o blastocele, cavidad del blastocisto o blastocele se le llama también, ¿verdad? Eso forma una blástula. Y todo eso se forma aquí en esta etapa del desarrollo. Dependiendo de la especie, va a durar un poquito más días o menos días, pero digamos que en promedio van a ser 2 semanas, 14 días. Eso, 14 días en equinos, bovinos y humanos. En otras especies son menos, como en los cerdos 9 días. En los perros se pasa un día, 16 días. Esta es la única. De ahí los gatos tienen menos de los 15, 12 y las ovejas también tienen menos de los 15, solo 10. Ahí a estos días, miren, tan rápido está formada ya la blástula y están formadas ya las capas ectodermo y endodermo que van a dar origen a diferentes órganos, que ya lo vamos a ver. Bueno, la siguiente etapa es la embrionaria. Esta va a comenzar con la aparición de la línea primitiva que tenemos aquí. Esta es una línea primitiva. Y aquí se incluye la formación del mesodermo, vean, que es la tercera capa. Es esto que ven aquí como en rosadito, ese ya es el mesodermo. Aquí para facilitar en estos dibujos se ponen de diferente color las capas, ¿verdad? Generalmente lo que es del ectodermo lo ponen
en azul, y luego el mesodermo en rosado y el endodermo en amarillo. Aquí no tenemos, pero, perdón, más adelante vamos a ver. Bueno, entonces, en esta etapa embrionaria es donde se va a formar la línea primitiva, el nódulo también primitivo, o nódulo de Jensen, también se le llama Jensen, y aquí en esta etapa embrionaria se va a formar la gástrula, ¿verdad? Y se llama gastrulación también, es la etapa de gastrulación. Se forma el mesodermo, los órganos primitivos, o sea, todos los órganos, porque ya tenemos las 3 capas que les van a dar origen. Tenemos el ectodermo, ahora ya tendríamos el mesodermo, la capa intermedia, y el endodermo, la capa más profunda. Entonces, en este momento, en la etapa embrionaria, por eso les decía que es muy importante esta etapa, se van a formar todos lo que son los órganos primitivos. Se forma el esbozo, ¿verdad? O el origen de todos los órganos. Pero falta que se desarrollen, ¿verdad? Eso viene después. O sea, abarca la etapa de gastrulación, organogénesis, formación de órganos y crecimiento embrionario. Eso es lo que abarca la etapa embrionaria. Y va a durar, dependiendo de la especie, hasta 2 meses, o sea, 8 semanas, en el caso de humanos. En el caso de equinos y bovinos, dura 1,5 meses, 6 semanas. En cerdos va a durar de 4 a 5 semanas. En ovejas, 5 semanas. En perros y gatos, 4 semanas. Vean, la mitad va a ser etapa embrionaria y la otra mitad en perros y gatos aproximadamente, ¿verdad? Va a ser fetal. ¿Por qué? Porque los perros y gatos tienen un tiempo de gestación de aproximadamente entre 60 a 63 días. Todo esto que le estoy dando datos puede variar un poquito, más o menos unos días, dependiendo, ¿verdad? Primero del autor, que ponga las semanas, pero sobre todo va a variar dependiendo de la hembra, ¿verdad? Porque incluso en humanos ustedes han visto que depende de muchos factores, a veces las mujeres se adelantan o se atrasan, ¿verdad? Entonces no es algo así matemático, ¿verdad? Bueno, entonces aquí, por ejemplo, solo les adelanto, aquí se está formando todo lo del sistema nervioso, se forma el surco neural, ¿verdad? Aquí está la placa neural, hacemos un corte, ¿verdad? También, bueno, pero aquí no está el corte, perdón. Aquí está la placa neural, todo esto va a ser la parte de la cabeza. Aquí está la membrana bucofaringea, o sea, de la boca. Y aquí está la membrana cloacal, donde va a estar el ano. Entonces, de la boca al ano. Se van a ir formando un montón de estructuras que vamos a ir viendo durante el desarrollo de la embriología, ¿verdad? Pero aquí ya podemos ver la placa neural que se forma del ectodermo. Podemos ver las famosas somitas, digo famosas porque las van a estar viendo, que son del mesodermo, ¿verdad? Y del endodermo, pues aquí no está mostrando nada todavía. Aquí sí ya tenemos las 3 capas. Podemos ver, entonces, en la etapa embrionaria se formó el mesodermo en la etapa de gastrulación o gástrula. Bueno, tenemos la capa más externa, que es el ectodermo, donde se va a formar la placa neural, el surco neural, el tubo neural, la médula, etc. Tenemos el notocordio o nódulo de Jensen aquí, el mesodermo y el endodermo, aquí ya lo podemos ver, ¿verdad? Aquí ya está en el esquematizado. Aquí tenemos el mesodermo con sus somitas a la par del notocordio, ¿sí? Y el endodermo en amarillo. Aquí tenemos en un ave, esta es una línea primitiva también, se forma igual, una línea primitiva en un ave, como les repito. Acá tendríamos que se está formando el surco neural, donde se va a formar los bordes
luego el tubo, etcétera. Lo vamos a ir viendo. Aquí tenemos el vitelo o gránulos de vitelo que van a dar alimento a este embrión que se está formando. Y todo esto que está aquí es la clara o albumen, que es proteína. Lo vamos a ver despacio. Bien, después de la etapa embrionaria tendríamos ya la etapa fetal. En esta etapa es la que va a marcar desde que termina la etapa embrionaria hasta el nacimiento del nuevo ser. ¿Qué va a suceder aquí? Aquí va a haber diferenciación de la mayoría de órganos, ¿verdad? Aquí podemos ver, este es un feto ya más formado. Aquí tenemos lo que es cabeza, donde se está formando el cerebro. Aquí se va a formar el ojo. Aquí tenemos la boca, digamos, con su membrana bucofaringea. Aquí venimos, todo esto es el cerebro. Aquí está el cerebro anterior, medio y posterior, o caudal. Y luego vendría todo lo que es lo que aquí va a estar lo que es la columna, ¿verdad? Aquí hay ganglios raquídeos y pues más adelante va a estar la columna vertebral. Aquí tenemos ya, podemos ver el corazón y todo el sistema, se está formando apenas el sistema vascular. Este es del mesodermo, esto es del ectodermo y vean en amarillo todo lo que es el intestino y glándulas anexas, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo poquito a poco. Aquí tenemos la región caudal del embrión, muy importante también, porque aquí se van a formar todas las estructuras ya a nivel sexual, ¿verdad? Que vamos a ir viendo. Y este es el cordón umbilical, que es el que va a alimentar a este feto. Bueno, les decía que ontogénesis, formación de un individuo, ¿verdad? Entonces es más exacto formación y desarrollo individual de un organismo, ¿sí? O sea, todos los organismos se van a formar y desarrollar individualmente, no importa qué especie sea, ¿verdad? Entonces, por eso dice, considerado independientemente de la especie. Se van a formar y desarrollar individuos, ¿verdad? Individualmente, o sea, se van a formar de un organismo, ¿verdad? Un organismo individual. No importa si va a ser un perrito, un gatito, una vaca, una yegua, no importa. Todos van a sufrir estas etapas. A eso quiero llegar, ¿verdad? Que todos los organismos van a sufrir estas etapas. Estamos hablando de mamíferos, ¿verdad? Recuerden siempre, mamíferos. Entonces, la ontogénesis comprende las siguientes fases. Gametogénesis, su nombre lo dice, formación de gametos, ¿verdad? Esto es lo primero que tiene que haber, que se formen gametos para que después ya esté el óvulo y el esperma para que pueda haber una fecundación. Después de que hay una fecundación, va a haber una división celular que se conoce como segmentación. En esta segmentación se va a formar mórula y blástula y luego viene la otra fase que es la gastrulación, donde ya se va a formar la gástrula y se forma el mesodermo. Aquí se forman mórula, blástula y aquí gástrula. Y en estas dos se forman las tres capas que van a dar origen a todo lo que va a ser la organogénesis, formación de órganos. ¿Sí? Entonces, la quinta fase es la formación de órganos, los cuales van a quedar solo como un esbozo o muy primitivos. Entonces, la última fase abarca periodo de crecimiento. Vean, todos esos órganos que están primitivos y solo como células ahí, grupitos, estas van a crecer y esto es durante el periodo embrionario. Y luego esos órganos que están primitivos se van a diferenciar histológicamente, ¿verdad? Y ya van a adquirir sus propiedades físico-químicas propias de cada órgano, ¿verdad? Esto se da en la fase fetal. Entonces, vamos a ir viendo todas estas fases.
La gametogénesis ya la han visto ustedes bastante, es solo como un repaso, ¿verdad? Se forman los gametos, el espermatozoo del macho y el óvulo de la hembra, ¿verdad? Se van a formar por proliferación celular rápida, que va a ser primero por mitosis, ¿sí? La formación de los gametos es por mitosis, no se confundan. Al llegar a la pubertad, ya ellos reducen su número de cromosomas por meiosis, pero eso es al momento de la pubertad. Mientras que por mitosis se van a formar, ¿verdad? Se forman los óvulos femeninos y los espermas masculinos. Los óvulos se van a formar a partir de las oogonias, que vamos a ver en la siguiente unidad cómo se forman, en los ovarios, y los espermatozoos se forman a partir de las espermatogonias, en los testículos. La gametogénesis o formación de gametos es sinónimo de antes de la formación, ¿verdad? Porque no puede haber una formación de un individuo si no hay gametos. Entonces son sinónimos y lo vamos a ver en una tabla que vemos ahí de formación. Entonces, gametogénesis y progénesis son sinónimos y quiere decir antes de la formación. Veamos la fecundación. La fecundación se refiere a la unión, no confundir porque hay muchos otros términos que vamos a ver, pero la fecundación es el inicio, ¿verdad? Es cuando se une el esperma con el óvulo. Ahí va a dar inicio a la vida de un nuevo ser. Y luego ¿cómo se va a dar vida a ese nuevo ser? Pues por medio de divisiones que van a dar origen a lo que es la siguiente fase, que es la segmentación, ¿verdad? Entonces, fecundación es la unión de un espermatozoo con el óvulo. Luego tenemos la siguiente fase, que es la segmentación. En esta segmentación empieza la división celular, ¿verdad? O sea, primero fecunda el esperma al óvulo y se vuelven ya dos, o sea, es un núcleo que se llama un cigoto, se forma un cigoto y ese cigoto empieza a segmentarse, o sea, empieza a formar células y células que son con el nombre, se reciben el nombre de blastómeros, cada una de estas células, ¿sí? Y se forma la mórula. Esta es una masa esférica, como pueden ver aquí, de células redondeadas llamadas blastómeros. Este es su núcleo y esta es la célula, ¿verdad? Que está el citoplasma. Estos blastómeros van a ser en número de 12 a 16 células más o menos, dependiendo de la especie, porque hay algunos que tienen hasta 32, como los roedores, ¿verdad? Y todavía es mórula. Y todas estas células están rodeadas por una zona pelúcida que las protege, ¿sí? Zona pelúcida, esto que está aquí alrededor. Y estos son los blastómeros. Luego que se forma la mórula, tenemos la siguiente fase de la segmentación, ¿verdad? Que es la blástula. Esta, ya hablamos un poquito de ella, es una estructura formada por el embrioblasto o polo embrionario, donde se va a formar el futuro embrión, y que está formada por el ectodermo y el endodermo. El trofoblasto, que rodea a todo lo que es la blástula y que es la parte que va a formar la placenta. Y el blastocele o cavidad del blastocisto es el espacio que queda dentro de la blástula que se forma por el desplazamiento, vean, de los blastómeros hacia el polo embrionario, ¿verdad? En el interior de la mórula. Y esto que está aquí es líquido uterino que invadió a la blástula. Luego dejamos la fase de segmentación y pasamos a la fase de gastrulación. Aquí se va a formar la gástrula. Y en esta fase es
súper importante porque se va a formar el mesodermo, que es la tercera hoja germinal. Primero solo están el ectodermo y el endodermo, ectodermo, endodermo, y luego en la fase de la gastrulación se forma el mesodermo o capa intermedia, ¿verdad? Se forma por movimientos celulares pronunciados, como les mencioné, y esta etapa aquí ya van a tener las 3 hojas germinativas, y estas 3 hojas son los que van a dar los rudimentos de los órganos, ¿verdad? Aquí se van a formar grupitos de células que van a formar a los diferentes órganos. Estas 3 capas son rudimentos complejos, dice, de los cuales se van a derivar todos los órganos del cuerpo. Luego, la siguiente etapa es la de la formación de órganos, dijimos. Se refiere entonces cuando el momento que se van a ir formando primeramente lo que son esbozos de órganos, o sea, lo inicial, lo primitivo, y las masas de las células de estas 3 capas, dijimos, se forman grupos de células. Entonces hay masas celulares, estas se van a separar y van a dar grupos chiquitos de células, y cada uno de ellos son los que van a producir ciertos órganos o partes del cuerpo. Por ejemplo, dice, ya les voy a poner la otra, pero les quiero señalar aquí. Por ejemplo, bueno, el ectodermo aquí va a formar una placa neural, ¿verdad? Luego un surco, les dije, los bordes de la placa neural, y esto se cierra y se forma el tubo neural, y este es el origen, ¿sí?, de lo que es el sistema nervioso, por ejemplo. En el caso del mesodermo se forman grupitos de células que van a dar origen a lo que es el sistema cardiovascular, por ejemplo, aquí ven el corazón, y también muchas otras estructuras como músculos, cartílagos, etcétera, huesos, ¿verdad? Muy importante. Lo que está en medio del cuerpo, más o menos. Y en la parte más interna se forman grupos de células que van a dar origen pues, a lo que es el intestino primitivo, y también glándulas, como por ejemplo el páncreas, que está por acá, el hígado. El páncreas se está formando aquí, el hígado, también de ahí deriva lo que son los pulmones y bueno, todo, ¿verdad? Esófago, tráquea, pulmones, etc. Entonces, veamos acá. Por ejemplo, entonces, del ectodermo, vean todo lo que se va a formar de la capa germinal ectodermo. Se va a formar el sistema nervioso, que es de lo más importante, la hipófisis, que es una glándula que es súper importante, que está conectada con el sistema nervioso, o sea, con el cerebro. Se forma parte del ojo, como el cristalino. Se forma la piel, vean, la piel es el órgano más extenso del cuerpo, ¿verdad? Entonces se forma la piel del ectodermo, porque es la capa que está más afuera, entonces todo lo de afuera. Y también los derivados de la epidermis, que serían pelos, uñas, glándulas sudoríparas, también la glándula mamaria, esta viene del ectodermo, ¿verdad? Y además epitelio y revestimiento de todas las cavidades y porciones terminales del aparato digestivo, o sea, la parte de la boca, la parte del ano, y también del aparato genital y urinario, ¿verdad? Lo que sería la vulva, ¿sí? En el caso de la hembra, ¿verdad? En el caso del macho, pues también a nivel del ano y en el pene, ¿verdad? Ahí va a estar la uretra. Entonces, todas las cavidades externas van a estar recubiertas por parte del ectodermo. El mesodermo, que es la capa intermedia y la última en formarse, se forma durante la gastrulación, va a formar algo tan importante como el esqueleto, ¿verdad? El esqueleto interno, los músculos que van sobre los huesos, el sistema vascular y también el sistema excretor, todo lo que son riñones y sistema excretor, los órganos sexuales, que son los que pues nos dejan que haya fecundación, ¿verdad? Y reproducción. Y del endodermo, la parte más interna, ¿verdad?
el epitelio de revestimiento del tubo digestivo, que es todo esto que está aquí en amarillo, ¿sí? Las glándulas que derivan de él, les decía, como por ejemplo el aparato respiratorio, el oído medio también se forma de ahí, la vejiga urinaria, el hígado, el páncreas, la uretra, la vagina, etc. Bueno, ¿verdad? Aquí hay solo unos ejemplos. Entonces, así es como se van a formar los diferentes órganos. Y estos órganos son primitivos hasta la etapa embrionaria. Luego empieza la etapa de crecimiento, ¿verdad? Y diferenciación. La del crecimiento es en la embrionaria y la de diferenciación es en la etapa fetal. Aquí lo vamos a ver. Entonces, periodo de crecimiento y diferenciación, ¿verdad? Entonces, todos esos órganos que, por ejemplo, aquí pueden ver el hígado que se está desarrollando, ¿verdad? Todos esos órganos que están primitivos, que es un esbozo, entonces empiezan a crecer y aumentan su volumen, ¿verdad? Y las células de cada órgano rudimentario, ¿verdad? A eso se refiere el esbozo, se vuelven histológicamente ya diferenciadas y adquieren las propiedades y estructuras físico-químicas, ¿verdad? Que los van a capacitar a poder realizar sus funciones fisiológicas, ¿verdad? Entonces, primero solo son esbozos, rudimentos, luego crecen y se diferencian ya en un hígado como tal, en un riñón como tal, aquí se está formando el riñón, por ejemplo, en un pulmón como tal que se está formando a partir de aquí, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese periodo ya de diferenciación y que adquieren sus funciones sus propiedades físico-químicas y funciones fisiológicas es en el periodo fetal, que es el que más prolongado es, ¿verdad? Entonces, la etapa embrionaria se le llama así hasta que aparecen los esbozos de los órganos primitivos. Este es un embrión, ¿verdad? Aquí hay un esbozo de órganos que se van a formar. Y la etapa fetal se llama así cuando ya están diferenciados los órganos y ya están adquiriendo sus propiedades físico-químicas que les van a permitir realizar sus funciones fisiológicas. Este es el cordón umbilical que alimenta al feto. Aquí hay otro, este es el cordón umbilical que va a ir a dar a la placenta, que lo mantuvo, o sea, que lo alimentó todo el tiempo. Y el periodo postnatal o neonatal, que les decía, esta etapa es después del nacimiento y esta etapa ya no la estudia la embriología. Aquí todavía hay cambios, ¿verdad? Por ejemplo, el desarrollo de la dentadura y algunos otros van a ir cambiando. Por ejemplo, los órganos sexuales van a ir madurando, pero todo eso ya no lo estudia la embriología. A medida que pasa el tiempo, se le va a ir designando diferente nombre a cada etapa, ¿verdad? En el humano, por ejemplo, es un niño, o en los carnívoros, cachorro, en los cerdos, lechón, en los bovinos, ternero, en los equinos, potrillo, etcétera, ¿verdad? Cada uno tiene diferente nombre. Y luego viene la etapa prepúber, antes de la pubertad, más o menos en el ser humano, pues como hasta los 11, 12 años. La etapa puber es donde se alcanza la madurez sexual. En la etapa adulto, que está ya apto para la reproducción. Luego ya viene la etapa de viejo y senil. La etapa de senil es como más que todo se ve en los animales de compañía, ¿verdad? En las mascotas. Porque en los animales de producción nunca, o sea, para alimento y todo eso, pues no se les deja llegar tan avanzada edad. Y por último ya tenemos esta tabla de periodos de desarrollo individual u ontogénesis, se llama, que es todo lo que estuvimos hablando, pero está resumido, ¿verdad? Aquí tenemos las progénesis y gametogénesis, que son sinónimos, que es antes del desarrollo, ¿verdad? Pero son muy importantes porque sin formación de gametos no se va a dar el desarrollo. Cuando ya hay gametos,
y ya se está en la etapa de reproducción, pues va a haber una fecundación y a partir de ahí empieza todo el desarrollo, ¿verdad? Primero viene la blastogénesis y segmentación, etcétera, se forma el periodo, desarrollo primitivo, que es durante la etapa embrionaria o periodo embrionario, y luego al final pues ya la diferenciación y crecimiento de los órganos en la etapa fetal. Y todo eso lo abarca la embriología. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Esta es solo una introducción. Poquito a poco vamos a seguir viendo conforme vamos avanzando en las unidades. Y hasta aquí lo vamos a dejar entonces el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Les deseo un feliz día, pero antes de eso, si tienen dudas, pueden realizarlas ahorita, antes de despedirnos, o sea, de cerrar la sesión. Nadie tiene dudas, doctora. No hay dudas. Yo sí tengo una duda, doctora. Dígame. En la etapa había dicho que la segmentación se forma lo que es la módula, ¿verdad? Y la gástrula. La blástula. La blástula. Sí. Ok. Segmentación es mórula y blástula. Ok. Y la siguiente ya es la gástrula. Sí. La siguiente fase del desarrollo ontogénico sería la gastrulación, que es donde se forma la gástrula. Ok. Esa era mi duda. Gracias, doctor. Bueno. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Igual esta era la introducción, así que siempre vamos a ir hablando de todo esto conforme va avanzando el curso y pues cualquier duda igual me la pueden preguntar en cualquier momento. Si no hay dudas, jóvenes, el día de mañana tenemos nuestro primer examen corto de esta unidad, ¿verdad? Por favor, estudienla. La vamos a tener, ustedes tienen a la una, ¿verdad? A la una sería el examen corto de la teoría. Entonces, por favor, estudien. Una pregunta. Entonces tenemos corto de histo y de embrio. Sí, mañana va a ser un día duro porque como están comenzando la hembra y están terminando la histo, pues va a ser como que un poquito duro, pero ya después solo van a tener de embrio. Yo tengo una pregunta, Sí, dígame. pero es también con respecto a los cortos. Corto de laboratorio de histo tendríamos mañana. Bueno, creo que es más para Ricardo la pregunta. Sí, yo creo que sí, Ricardo podría ayudarme. Sí, mañana hay corto de el tema que se va a ver, que es tejido óseo y cartilaginoso en el laboratorio. Entonces sería corto de laboratorio, de teoría y corto de embrio, ¿verdad? Sí, porque ustedes tienen su corto de histo teórico, corto práctico de histo y el de la embrio que estamos iniciando. Está bien, muchas gracias. Bueno, con gusto. Si ya no hay nada, pues les deseo un feliz día. Ahora, disculpe, doctora, ¿y Sí, será sí. que el corto no lo puede dejar para después de parciales? Es que ya mañana sí tenemos mucho. Fíjese que no, porque nos atrasamos un montón. Pero la verdad que este tema es corto. Yo siento que, y además no viene tan difícil. No, es que fíjese que nos atrasamos porque este semestre es así como bien cortito porque hay muchos feriados. Póngale, tenemos todo la semana también del aniversario y entonces ahí se nos acorta un montón. Y de No pura podemos. casualidad, ¿no tiene algún periodo libre el jueves? Yo creo que esta sección tenemos un periodo libre el jueves. Es que mañana sí tenemos región. Y de ocio, pues
Yo considero que sí es bastante lo que hay que estudiar. Sí, yo no sé, no, porque igual el jueves, es que lo que pasa es que son exámenes presenciales. Entonces el jueves no llegamos porque no tenemos permitido llegar. Ah, no, Solo pero sería miércoles. jueves virtual o no se puede No, virtual. Doctora, ¿y por qué no se podría trasladar al viernes? O bueno, no sé si se puede. es que no se puede También es porque presencial. es que no se puede porque son presenciales. La instrucción que tenemos es hacerlos presenciales y pues yo también prefiero presencial. Sí, por eso, pero el viernes también llegamos presencial. Pero el viernes hay feriado. Es Ah, sí, sí, 14. tiene razón. No, la verdad que no. Esto solo con que hayan recibido la clase y le den una leída ya se les queda, pues no va a ser tampoco tan difícil. Así que no podemos, disculpen. Bueno, entonces, primero Dios, nos vemos mañana. Gracias, doctora. Feliz día. Igualmente, gracias. Gracias.